El siguiente expositor es el doctor Carlos Alberto Vargas. Vamos a ser corto presentando al doctor Vargas, ya todos lo conocemos, y en vista del tiempo, el doctor Vargas es médico de la Universidad Javeriana de Bogotá y oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología. Ha tenido muchos trabajos de investigación y en este momento trabaja en la clínica del Country. Creo que no quiere que me extienda más en su presentación. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación a hablar de carcinoma de ovario y a representar a nuestra Junta de Ginecología Oncológica, que para ponerlos en contexto, pues lo que quiero hacer es decirle más o menos lo que hacemos en la Junta, lo que ha cambiado en los últimos 10 años y por qué el tratamiento del cáncer de ovario es una situación oncológicamente bastante difícil desde el punto de vista del enfoque de las pacientes, porque hay diferentes opciones terapéuticas que no necesariamente están acorde con las expectativas de los pacientes. Esta es mi declaración de intereses para esta charla. Siempre que se habla de carcinoma de ovario, la frase que se usa es que es la neoplasia femenina que tiene mayor mortalidad y ginecológica, y es cierto, pero me parece a mí que no dice mucho. O sea, yo preferiría que se dijera que es una enfermedad tremendamente sintomática, que es una enfermedad de mujeres en edad productiva, entre los 35, estoy hablando del carcinoma epitelial, a los 65 años, personas que son completamente productivas para su entorno, para sus familias, y es una enfermedad que tiene un deterioro bastante importante de las pacientes. Y como ustedes pueden ver ahí, una de las cosas más complejas es que a pesar de que se hacen tratamientos que las pacientes quedan en remisión completa, porque las cirugías ginecológicas son excelentes en los centros en que hay preparación de eso, y pues como ya se comentó, en la clínica tenemos gente de ginecología oncológica, comenzando por el doctor Martínez, que han sido los pioneros en esto. También son pacientes que llegan mucho a remisión gracias a los tratamientos complementarios que nosotros les damos, pero son pacientes que recaen muy rápidamente y que recaen muy sintomáticamente. No sé si alguno de ustedes ha visto esta película, es una película del año 2001 de Emma Thompson, se llama WIT. Es una película de una paciente de cáncer de ovario, es una película durísima, de esas que no nos gusta ver a los médicos sino a los oncólogos. Una vez la vi porque estaba muy desocupado y lamento en cierta forma haberla visto, pero es una película que si ustedes trabajan en psicología, en cuidado paliativo, en soporte a pacientes, sí la deben ver, porque es una paciente dándole palo tremendamente todo el tiempo a esos grupos y obviamente al grupo de oncólogos, riéndose de, o sea, una paciente que es cognitivamente perfecta, porque el carcinoma de ovario rara vez da metástasis al tórax y al cerebro. Es una paciente que está hasta el final de su enfermedad muy consciente, pero con el abdomen completamente destruido, sintomático, distensión abdominal, inapetencia, dolor, obstrucción, etc. Entonces ella hace un análisis de lo que oye en las visitas a piso, eso que es supremamente crítica. Entonces esta enfermedad tiene estas características. A pesar de ser una enfermedad parecida, digamos, en sus pacientes a las pacientes de cáncer de mama, tiene unas diferencias muy importantes. Casi siempre es diagnosticado en enfermedad avanzada, incluyendo en los países en más desarrollo. Por eso, digamos, eso hasta cierto punto es bueno, porque las políticas de esos países son semejantes a las nuestras. Así 70% de los pacientes se encuentran en enfermedad avanzada. Lo que mencionaba, las recaídas, muy sintomático. La calidad de la atención es muy importante. Aquí no es una cirugía sencilla ni una quimioterapia sencilla, que es una situación que la calidad del manejo es importantísimo, y mucha gente aboga porque solamente se traten esas pacientes en sitios de referencia. Y como bien saben, la calidad de la cirugía inicial detecta o dicta el pronóstico de las pacientes. Si las pacientes no son operadas adecuadamente inicialmente, ninguna de las cosas que hacemos oncológicamente va a devolverles una supervivencia, y una paciente mal operada inicialmente puede disminuirse su expectativa de vida en más de 2 años. Los estudios que se han hecho pues tienen resultados contradictorios sobre puntos críticos, por ejemplo, quimioterapia intraperitoneal, HIPEC, citorreducciones secundarias, etc.
y hasta hace poco no teníamos terapias de baja toxicidad. Eso quiere decir que si una paciente tiene enfermedad activa, tenemos que tratarla con quimioterapia dura, y si recae, tenemos que tratarla con quimioterapia dura, y pues eso a los oncólogos no nos gusta porque estamos en la era de la inmunoterapia y en la era de las terapias target, y eso es lo que nosotros queremos. Entonces, la frase inicial que yo decía, que es una enfermedad que produce mucha mortalidad, pues la supervivencia obviamente es importante, pero me parece que para estas pacientes es más importante la supervivencia libre de enfermedad y sobre todo la supervivencia libre de síntomas, o sea, que las pacientes estén bien por el mayor tiempo posible. Y si ustedes han acompañado a una paciente con cáncer metastásico ovario, se dan cuenta que hay un punto donde ella no le importa el tiempo que va a vivir, pero sí le importa muchísimo la calidad de vida, por lo que mencionaba. Eso diría uno que es igual a todas las enfermedades, pero no es igual. Las pacientes de cáncer de mama generalmente están muchísimo tiempo bien y se deterioran al final. Lo mismo que ocurre hoy en día, por ejemplo, en cáncer de pulmón. Otros pacientes se deterioran muy rápido, como los pacientes de páncreas metastásico o vía biliar. Entonces, no hay tanto tiempo para que los pacientes sufran mucho como las de ovario. En esta quise poner un ejemplo de una de las situaciones que nosotros nos enfrentamos en las juntas, y es una situación que se analiza por cada paciente. Por ejemplo, sabemos, el cáncer de ovario tiene otra situación importante que tiene un marcador muy bueno, que es el CA-125. Generalmente detecta la recaída muy tempranamente, hasta 3, 6 meses o 1 año antes de que la recaída sea asintomática. Entonces las pacientes saben tempranamente que están recayendo, y eso es bueno y malo, porque como dice ahí, es devastador psicológicamente una paciente que hace 3 meses terminó una quimioterapia agresiva y ve que nosotros estamos mirando el CA-125 y ve que empieza a subir y sube logarítmica y exponencialmente. La paciente sabe que está en recaída y no sabe si quiere que la tratemos activamente o no hagamos nada, y eso es una decisión que nosotros en la Junta ayudamos a tomar, pero por supuesto finalmente tenemos que estar apoyando a las pacientes. Entonces, por ejemplo, cuando teníamos imágenes convencionales, no nos dábamos cuenta muy tempranamente que las pacientes recaían. Entonces las pacientes tenían un tiempo importante sin nuevas terapias y psicológicamente estaban bien, pero cuando ya la enfermedad tenía una velocidad importante se nos podían perforar. Hemos tenido pacientes con perforación de recto o con hidronefrosis por obstrucción por compromiso pues, de los ureteres, o con obstrucciones intestinales, y uno las ve un día y dice, no, mira, si no tiene síntomas no pasa nada, y eso es un jueves, y el domingo llegan a la clínica obstruidas y les hacen una colostomía. Eso nos ha pasado a todos y es terrible. Entonces, por otra parte, si nosotros, como dice en el lado izquierdo, apremiamos el diagnóstico de la recidiva, o sea, esas pacientes que hacen CA-125 alto, les hacemos una laparoscopia, les hacemos un PET-CT, vamos a ver la recaída, pero entonces la paciente no se va a aguantar no tratarse porque sabe que está en recaída, y entonces eso hace que los periodos sin tratamiento sean muy cortos. Entonces la paciente termina una quimioterapia agresiva, tiene un tiempo corto, detectamos rápidamente la recaída y volvemos a tratarla. Entonces, en la suma de esos tiempos, la paciente va a estar mucho tiempo en tratamiento activo y sintomáticamente eso la va a deteriorar. Entonces, esa situación tiene eso de blanco y negro puesto ahí en verde y rojo para que ustedes vean por qué en la Junta presentamos esos casos, y tenemos que ayudar a saber en qué casos presionamos para detectar la recaída, por ejemplo, para hacer citorreducciones secundarias, que en algunos casos mejoran la expectativa de vida, y en otros casos preferimos demorar la recaída a pesar de que el marcador se nos está subiendo, un poco lo que pasa en el cáncer de próstata, que debemos subir el marcador y no le paramos muchas bolas, y entonces es una situación que pone perfectamente en contexto lo que nosotros hacemos en la Junta y lo que hacemos en la clínica. Como decía el doctor Martínez, y también lo dijo Jenny, en este momento se sabe que la mayoría de los carcinomas, primero hay una enfermedad que es la enfermedad del carcinoma seroso de alto grado, que no se le dice seroso papilar, sino se llama high grade serous carcinoma, y ese es el carcinoma de ovario usual. Luego están los de bajo grado, las otras histologías que se parecen más a los tumores del tracto digestivo, y los endometrioides, que como ustedes ven ahí, pues tiene otro origen, pero el principal es el seroso de alto grado, que tiene su origen generalmente en la fimbria, como ven ahí, y tiene una diseminación principalmente peritoneal, lo que hace que
esas pacientes sean muy sintomáticas, como mencionaba, por el compromiso peritoneal. Como se trata de comparar hace 10 años con ahora, pues entonces esto era más o menos la expectativa hace 10 años. En el verde ustedes tienen la cirugía. Entonces teníamos en el 2009 pacientes que eran operadas, tratadas de llevar a la citorreducción de máximo esfuerzo, como dijo el doctor Martínez, cuya definición ha cambiado en el tiempo. Antes se consideraba hasta 1 centímetro, ahora completamente libre de enfermedad, y es una cosa que sigue siendo controversial. Y esas pacientes las tratábamos con quimioterapia activa y luego le dejamos unos tratamientos de mantenimiento que podían ser paclitaxel, ahí el Taxol, tamoxifen o los inhibidores de la aromatasa, cosa que no hacemos ya en este momento. Esos fueron estudios fase 2 que mostraron algún aumento del tiempo de control de la enfermedad, pero realmente los fase 3 nunca fueron muy importantes, específicos, el único tal vez el de Taxol, pero dejar un Taxol de mantenimiento en estas pacientes pues generaba neuropatía importante. Luego está la citorreducción de intervalo, que era empezar quimioterapia, como ven ustedes ahí en el segundo renglón, cirugía de citorreducción de máximo esfuerzo y terminar con quimioterapia, que es una situación muy común en nuestro país y en otros países, porque las pacientes no tienen acceso a la citorreducción excelente desde el inicio, y se ha visto que eso también es controversial, que si las pacientes debieran ser operadas desde el inicio, esto puede disminuir su expectativa de vida. Y en algunos casos puede ser semejante como cuando las pacientes tienen unos criterios que las hacen no operables desde el inicio, como el estado 4 o las pacientes que tienen mucho compromiso ganglionar, todo lo que mencionó el doctor Martínez, acorde con los índices, el de Fagotip, etc. Y luego ustedes ven pues la misma situación pues con los manejos de mantenimiento. Y esta es la situación que tenemos ahora. Entonces, esta diapositiva yo quiero que ustedes la interpreten como una enfermedad que es única, ¿no? Acá no estamos hablando de una enfermedad que tiene toda la variación de factores moleculares que tiene el cáncer de pulmón y el cáncer mamario, que hay luminales, HER2 positiva, negativa. Aquí es la misma enfermedad y los pacientes nos llegan por lo menos en esos 6 escenarios, si no más. Escenarios en que las pacientes son operadas al principio, luego reciben quimioterapia con bevacizumab, como ustedes ven ahí en el segundo, que son antiangiogénicos que han cambiado también el pronóstico de estas pacientes, han aumentado en algunos casos hasta 1 año la supervivencia global de esas pacientes. Los esquemas de citorreducción intermedia, en azul ven el esquema de citorreducción que mostró el doctor del estudio de New England, que son pacientes que se hace quimioterapia inicial, sin antiangiogénicos se llevan a cirugía peritonectomía con quimioterapia hipertérmica y luego se hace mantenimiento con bevacizumab, y el último, que es el resultado del solo uno, que es el estudio que tiene un mantenimiento con un inhibidor del PARP. Entonces esto no es para que se aprenda eso, sino cuando ustedes en una junta le presentan a un paciente de carcinoma ovario y saben que pueden ir de cualquiera de esos enfoques que no son exactamente iguales, pues por supuesto para nosotros tampoco es fácil definir cuál es la terapia que vamos a hacer. Si miran esta diapositiva, realmente el diagnóstico, los medicamentos que tenemos más recientes para cáncer de ovario han sido aprobados en los últimos 2 años, ni siquiera en los últimos 10. Si miran aquí, hasta el 2010 teníamos básicamente quimioterapia, que todavía tenemos, y aquí tenemos todo lo nuevo, en donde están los inhibidores del PARP, de los cuales se ha hablado todo el día, medicamentos que tienen que ver con la posibilidad de la célula de reponer el DNA, la deficiencia de recombinación homóloga en una de las cadenas del DNA, que para pacientes que tienen defectos en una de esas cadenas, como las pacientes BRCA, pues son muy útiles, para las que no la tienen son menos útiles, pero son. Vean ustedes los estudios que hay en cáncer de ovario, lo que está en rojo son medicamentos que ya están aprobados. En Colombia solamente tenemos el primero, el olaparib, para pacientes en enfermedad avanzada, pero tenemos los otros y el último, que es un antiangiogénico. Y lo que nosotros hacemos en la junta es pedir a todas estas pacientes, si recuerdan la diapositiva del doctor Carlos Barrios, el 88% de las pacientes a nivel mundial les están haciendo estudios genéticos en cáncer de ovario, yo la vi. En nuestro medio yo diría que ni al 10%. Entonces, una de las cosas que sirve en nuestra junta es para presionar
que a esas pacientes se les haga la consulta de consejería genética y se le pida un estudio expandido donde está el CHEK2, donde está el PALB2. La inestabilidad microsatelital no es muy frecuente en cáncer de ovarios, es poca, determina para sensibilidad a inmunoterapia, pero sí es importante en cáncer de endometrio, donde está hasta el 22% de esas pacientes. Estas son las quimioterapias que nosotros usamos, que pues las puse en una sola diapositiva, a ustedes no les dice mucho, pero solamente quiero que vean que hay esquemas en la primera línea, esquemas en la segunda línea, todo basados en estudios fase 3, esquemas en tercera línea, y abajo en otras histologías, por ejemplo el mucinoso, tiene posibilidades de tratamiento como los cánceres del tracto digestivo, específicamente colon. El de células claras tiene una opción de tratamiento con irinotecan, que es una enfermedad muy agresiva, y los que tienen inestabilidad microsatelital, que acabo de decir que son pocos, tienen posibilidad de ser tratados con inmunoterapia. Entonces, estas son las estrategias que tenemos en los últimos 5 y sobre todo en los últimos 2 años, nuevas en cáncer de ovario. Como decía, una es esta, la quimioterapia neoadyuvante, es la más usada en nuestro país. Nosotros tratamos de no abusar de ella. Entonces estadificamos los pacientes, generalmente estadificamos las pacientes con imágenes convencionales, a veces con PET, a veces se hace la paroscopia, se determina si la paciente puede ser resecable de entrada o no, y si puede ser resecada pues debe ir a citorreducción de máximo esfuerzo, si no va a quimioterapia 3 a 4 ciclos, y ahí va a cirugía y luego nosotros terminamos quimioterapia 3 ciclos y se ha visto que en esas pacientes hay un beneficio importante y no se lesiona la supervivencia. Pero como dije hace rato, si la paciente es resecable de entrada, que es una paciente que tiene una enfermedad muy agresiva y se puede dejar R0 de entrada, se puede, el hecho de hacer la citorreducción de entrada puede tener una expectativa de vida de las pacientes hasta 60 meses, cosa que no se logra con la quimio. Cosas más oncológicas, como damos la quimio, entonces si la damos cada 3 semanas, si la damos semanalmente, el estudio japonés mostró que semanalmente podría ser mejor. Los estudios americanos no confirmaron eso, ven ustedes ahí los datos de supervivencia. Nosotros en la Junta, para pacientes que no van a ser tratadas con antiangiogénicos, que no van a ser tratadas con bevacizumab y van a ser sometidas a cirugía de citorreducción de intervalo, las tratamos con el de esquema de dosis densa, luego la llevamos a cirugía y luego la pasamos al esquema de 3 semanas con antiangiogénico. Esa es la conducta que tenemos nosotros. Nuevamente presentamos esas pacientes. Los antiangiogénicos, como decía, específicamente el bevacizumab, ha aumentado la supervivencia sobre todo en las pacientes estado 4 y en las pacientes que se llaman 3 subóptima, o sea, estado 3 que la reducción no fue óptima. Hacemos quimioterapia con antiangiogénico, seguida de antiangiogénico y la supervivencia ha mejorado. En la situación más importante, pues ya la han mencionado en otras conferencias, aquí pues la situación del PARP ha mejorado muchísimo la expectativa de esas pacientes y aquí en ovario fue donde empezó a verse que eso podía ser útil aún para pacientes que no eran BRCA. Entonces ahí ustedes ven, se sabe que si la paciente pues es BRCA o tiene una deficiencia en la recombinación homóloga, tiene un daño en una cadena del DNA, el PARP inhibe que se pueda reponer la otra cadena y la célula muere. Pero si la paciente no tiene eso, de todas maneras parece tener algún beneficio con algunos de los inhibidores PARP, específicamente con niraparib y con rucaparib que no tenemos en el país. Este es el estudio que mostraba el doctor Martínez, es el estudio más reciente. Yo debería mostrar los otros estudios que dieron pie a la aprobación en la enfermedad metastásica, pero este es el más impactante. Cuando nosotros tenemos que asesorar los seguros en situaciones de costos, el utilizar inhibidores del PARP en pacientes en segunda y tercera recaída puede tener un aumento en la expectativa de vida entre los 3 y los 12 meses. 12 meses para las BRCA, 6 a 8 meses para recombinación homóloga y 3 meses para las que no son BRCA. Pero si nosotros usamos esto como terapia de consolidación de la terapia inicial, como ustedes ven ahí, las pacientes operadas con la terapia estándar y luego someterlas al mantenimiento con el inhibidor del PARP. Entonces mire lo que se obtiene
si no se utiliza en el inhibidor. Las pacientes BRCA, estas pacientes BRCA germinal, o sea, herencia, y mire lo que se obtiene cuando se utiliza el inhibidor. Entonces, ni siquiera la supervivencia se ha obtenido. Nosotros tenemos un par de pacientes en el centro que las hemos discutido en las juntas de ginecología y en la junta de mama, porque anteriormente estas pacientes se consideraban para mastectomía profiláctica, pero en ovario no, porque se sabía que la expectativa de las pacientes era menor de 5 años, se consideraba que hacer una mastectomía a una paciente de estas no iba a interferir el pronóstico, pero cuando uno ve estas curvas, empieza a pensar que estas pacientes pueden vivir muchos años y que pueden tener segundos primarios. Bien, entonces aquí están los otros estudios. A mí siempre me ha parecido que la forma más importante de ver para dónde van las cosas es ver los diseños de los estudios. Hay sinergismo entre los inhibidores del BRCA y los antiangiogénicos. Hace unos años fue publicado en ASCO, fue presentado un estudio con inhibidor de la antiangiogénesis que se llama Seidranib, con un inhibidor del PARP que se llama Olaparib, y ese estudio tenía 28 meses de periodo libre de enfermedad en pacientes en recaída sin quimioterapia. Desafortunadamente la toxicidad, sobre todo de diarrea, fue muy alta y el estudio no continuó. Ahora con otros medicamentos más perfectos, aquí ustedes ven una de las cosas que se está haciendo en mama y en páncreas y se está haciendo en ovario. Quimioterapia con inhibidores del PARP, con brazo control solo quimioterapia, y el manejo de mantenimiento con el inhibidor del PARP. Los tratamientos que incluyen inhibidores del PARP con terapia antiangiogénica, ustedes ven ahí, los pacientes se operan, se hace quimioterapia y se divide a placebo con antiangiogénico, que es el manejo estándar que tenemos para los pacientes 4 y 3 subóptimo, versus lo mismo más el inhibidor del PARP. Y como decía, ya no solamente para las pacientes que son BRCA. Entonces nosotros en la Junta también tenemos que definir y asesorar a los seguros, porque sabemos que las que más se benefician son las BRCA, entonces es muy difícil escoger, hacer una estrategia de estas en pacientes que no son BRCA o deficiencia de recombinación homóloga, y en las pacientes que son wild type. Entonces tenemos que definir no solo la terapia, sino en quién es más útil. Entonces aquí está que vamos a tener resultados muy próximos que van a cambiar el estándar, porque vamos a tener resultados sobre los otros inhibidores del PARP, Belaparib y los estudios con Niraparib. Sabemos que no medicamentos son completamente inocuos, a largo plazo pueden tener incidencia de síndrome mielodisplásico y leucemias, pero en una enfermedad como cáncer de ovario metastásico, la expectativa de vida de las pacientes y el control pues es superior. Aquí está inmunoterapia, que está pues metida en toda la oncología. 2 palabras de inmunoterapia. Los estudios de inmunoterapia sola como manejo del cáncer de ovario o como manejo de mantenimiento fueron negativos. Entonces están incorporando los medicamentos de inmunoterapia dentro de otro contexto. Aquí ustedes ven que son estudios donde fíjense siempre la evaluación y la cirugía lo mejor posible. Luego el esquema de quimioterapia con el antiangiogénico, y ahí tiene antiangiogénico en los 2 brazos, y aquí con inmunoterapia en el siguiente brazo. Este es el más bonito que me parece. Cualquiera que vea cáncer de mama, páncreas, próstata u ovario tiene que estar atento al diseño de estudios como este. Entonces ahí está, las pacientes, se hace lo mismo. Pacientes que son llevadas a cirugía de citorreducción máxima, y aquí viene la estratificación. Pacientes BRCA tisular, ya no necesariamente BRCA germinal, las que tienen deficiencia de recombinación homóloga alta, baja o no la tienen, la respuesta a la primera línea, que es un factor pronóstico, la presencia de enfermedad residual y el tiempo de la cirugía, si se hizo al principio o al final. Y esas pacientes en mantenimiento, como ustedes ven los brazos, el brazo de arriba tiene inmuno y inhibidor del PARP, el segundo brazo solo inhibidor, el tercer brazo solo inmuno y el cuarto brazo no tiene ninguno, que puede ser algo criticable porque nuestro estándar es antiangiogénesis. Entonces, vean ustedes cómo es el diseño.
Entonces, la diapositiva final del doctor Martínez decía que la determinación de la sensibilidad dada por el tiempo que las pacientes se demoran en terminar su tratamiento al tiempo de la recaída es crucial para el pronóstico, totalmente de acuerdo. Pero el papel oncológico está en poner esas situaciones que se ven ahí, no solamente eso, sino saber si las pacientes son seroso de alto grado endometrioide de otro tipo que se tratan diferente, cuál es su situación BRCA, cuál es el tiempo libre de la enfermedad y cuál es la cantidad de esquemas. Entonces eso es lo que estamos en este momento tratando de definir con esas pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor.